voces@ciudad.com.ar. Desde Italia número 26, Lomas de Zamora, sur del Gran Buenos Aires, Argentina. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hola, buenas tardes, les habla Bernardo Galkin y aquí estamos en FM Voces 107.7, la radio de Lomas de Zamora, y estamos con el compañero doctor Javier Garín, con quien iniciamos este programa que hemos titulado ¿Qué hacemos con el peronismo? Un título realmente extraño, original, creo yo, ¿no? Que ha merecido, bueno, que nos empiecen a llamar, che, ¿qué es lo que están planteando? ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿Quiénes están? ¿Quiénes lo financian? ¿Quiénes los están bancando? Y simultáneamente empezamos el programa, y recién lo hablaba con el insigne operador, con el Tano, que lo tenemos acá, y con Javier, que empezó a soplar el pampero en Loma de Zamora. Cambió drásticamente el tiempo, refrescó. Y bueno, Javier, que es un historiador, además de abogado, por supuesto, y analista político y asesor parlamentario, conoce mucho más que yo de esto y sabe las implicancias que tiene el pampero cuando sopla en Buenos Aires y en la provincia, por supuesto, para los bonaerenses, desde allá lejanos en la historia, en la época de la colonia. Seguramente Javier va a hablar algo del pampero también. Bueno, desde mi punto de vista, ¿qué nos proponemos con este programa? Bueno, hablar fundamentalmente como dos peronistas que nos consideramos, tanto Javier como yo, sobre lo que le está ocurriendo al peronismo, hacer un análisis y plantearnos algunas hipótesis de trabajo para el futuro respecto de qué va a pasar con este movimiento, con este partido, convocar gente para que se comunique con nosotros, para que dé su opinión, para que haga su análisis, para que juntos podamos hacer una síntesis y coincidir respecto del futuro inmediato, políticamente. O coincidir o no. O coincidir o no, respecto del futuro inmediato, que yo no diría que es sombrío, pero que es preocupante sin duda. Y me parece que hace falta hacer un análisis de la situación con seriedad, sin preconceptos, sin inhibiciones, sin especulaciones, esto de pensar que hay alguien atrás de esto, que alguien le está financiando, que hay una especulación atrás de esto, y tampoco aquello de que, bueno, ¿quiénes son estos tipos que aparecen, a quién responden y qué es lo que quieren? ¿Por qué no nos dejan a nosotros analizar el peronismo internamente sin abrir una discusión? Gravísimo error, así nos ha ido a los peronistas, tratando de hablar solamente para adentro, sin hacer una autocrítica y sin abrirnos, sin oxigenar el movimiento y bueno, y el partido peronista. Bueno, aclaremos que no nos vamos a meter en las internas locales, no es obviamente, no es la intención, obviamente sería altamente peligroso, sumamente sensible, que da mucho para hablar, Javier, por supuesto. Sí, da para hablar y es muy interesante, pero no es el objetivo del programa, sino buscar una reflexión más general, incluso en futuros programas poder contar con opiniones de algunos referentes, sí, que puedan echar luz, porque hoy se vive un momento de reflexión sobre todo esto, porque obviamente después de una salida del gobierno en el año 2015, una derrota electoral en las últimas elecciones, es obvio que hay una situación de crisis, de discusión de disputas de distintos sectores, de falta de liderazgo o por lo menos de discusión de liderazgos,
que no es nueva tampoco, ¿no? Porque esto ocurrió en distintos momentos de la historia, que después vamos a hacer un repaso. Sin duda. No, yo tampoco creo que esto sea el fin del peronismo, ni mucho menos. Pero bueno, me parece que en la coyuntura actual, que es sumamente delicada, como decíamos recién, le hace falta al gobierno y le hace falta al país tener un movimiento político en la oposición, habida cuenta que se ha perdido la elección, en la oposición que haga propuestas serias, importantes, que discuta con el gobierno con coherencia y que le imponga en el buen sentido al gobierno una alternativa, tanto desde lo político como lo económico, para el futuro inmediato de la Argentina. Yo insisto, acá parecería que el gobierno está solo, desplegando una política económica y social que es discutible en muchos aspectos, tiene sus cosas positivas, hay muchas cosas para cambiar en el país, sin duda, pero bueno, podemos discutir en el buen sentido cuál es la idea que tiene el gobierno y hacer propuestas alternativas. Y a mí me parece que el peronismo tiene mucho para ofrecer, mucho para plantear, por su historia, por sus antecedentes, por la gente que lo conforma, y porque además todo gobierno necesita tener enfrente, del otro lado del mostrador, un sector político que le discuta las propuestas. Porque si no, reitero, o corre el riesgo de equivocarse, o corre el gobierno, o corre el riesgo de ir a una política no acertada para el momento que viven los argentinos, o que beneficia a ciertos sectores en perjuicio de las cosas del país, y que volvamos a repetir errores del pasado, como parecería en parte que se vuelven a repetir, sobre todo en la política económica que plantea el gobierno. De modo que me parece importante que podamos escuchar de referentes del peronismo, local, provincial, nacional, que podamos convocar, que podamos traer al piso, que podamos comunicarnos telefónicamente con ellos. Bueno, ¿cuál es su visión de lo que está ocurriendo en el peronismo y qué proponen para lo inmediato del peronismo? El peronismo está al borde de una reorganización orgánica, ahí se viene planteando el cese del mandato de las autoridades, prácticamente cesan a fin de año, va a haber una elección interna, hay algunas líneas que se están proponiendo como candidatos para una renovación en la conducción. Bueno, hay que abrir el partido, hay que abrir los centros políticos en los distintos distritos para que los compañeros empiecen a discutir alternativas e inclusive liderazgos locales y provinciales. En fin, no sé qué es lo que te parece, Javier. No, a mí me parece, cuando vos planteaste esta idea, me pareció muy buena, me pareció muy necesaria. Hay un debate en distintos lugares, así que se está dando a nivel, digamos, de más de tipo intelectual, ¿no? Sobre cómo plantear un futuro de una fuerza como el peronismo, que tiene una larga historia y que no es, digamos, una fuerza circunstancial en la sociedad argentina, sino que responde, porque uno puede decir, bueno, los partidos, hay una crisis de partidos en todo el mundo, pero también sabemos que el peronismo no es el PJ, es algo mucho más amplio y que responde a determinados valores que están muy arraigados en la sociedad argentina. Entonces, decíamos el otro día, por lo menos la visualización que hacíamos era que el comunismo, que sobrevive en formas distintas quizás a lo que era la Unión Soviética, sobrevive en China y sobrevive en Cuba, salvo el comunismo, no existe otro partido político, otro movimiento político, otra doctrina en el mundo que no sea el peronismo, que haya sobrevivido como sobrevivió, que haya superado las crisis que superó y que haya mantenido un liderazgo como el del teniente general Perón hasta que murió. Y que siga vigente ese liderazgo, digamos, aunque más no sea como un liderazgo espiritual, digamos. Sí, señor. Sigue vigente, porque la otra vez lo hablaba con un muchacho amigo, que es el Pato Galmarini. Sí. Estábamos hablando de esto, y él decía, bueno, por lo pronto ya estamos llegando casi a una extensión temporal de 72 años que se aproxima al tiempo de duración de la Revolución Rusa, ¿no? Claro. Está bien, no vamos a comparar de importancia mundial. Pero la vigencia histórica de un movimiento político como fue
el comunismo y la del peronismo se asemejan mucho. Y toda la doctrina de Perón en Latinoamérica, en el tercer mundo, en fin, vos conocés mucho más que yo y seguramente vas a hablar mucho más. Pero vos que yo del fíjate, tema. en Latinoamérica, Sí. ¿qué liderazgo se ha mantenido o qué figura se ha mantenido vigente de los grandes líderes que tuvo América Latina? Porque Getúlio Vargas no duró fuera de su movimiento, no lo sobrevivió demasiado. No pudo trascender digamos. la frontera de Brasil también. Lo mismo pasó con Haya de la Torre, si bien el partido continuó, Torrijos, el mismo Fidel. Claro, claro. El PRI mexicano, que es un gran partido. Lázaro Cárdenas. Que se ha mantenido, pero también ha tenido una decadencia muy terrible. Y así podemos evaluar distintos casos. Tito en Yugoslavia, no quedaron ni rastros, ni siquiera. Nerú en la India. Nasser desapareció. Nasser en China, digamos, el comunismo creado por Mao ha sobrevivido, pero se ha transformado también en otra cosa, ¿no? Sí. Por eso digo, a mí me produce pena, me imagino que a vos también, y a muchos argentinos, sentir esto de que se va desgranando una orgánica partidaria, una estructura, una organización, inclusive se va perdiendo doctrina con el transcurso del tiempo y con la falta de liderazgo que confirmen la doctrina o la renueven, y ver que se va perdiendo todo eso, la verdad que es una pena, justamente por toda esta trayectoria histórica que ha tenido el peronismo, y porque no hay alternativas, porque esta es la realidad y lo que nos está pasando a los argentinos en este momento, frente a un gobierno que ha sido democráticamente elegido, esto no hay duda, que opera en el centro derecha, digamos así. Que responde también a un sector de la sociedad, ¿no? Sin duda. Porque Sí. Quienes lo eligieron, quienes lo votaron, se sienten identificados, o algunos lo habrán votado por resignación, pero digamos, es parte de una sociedad. Ahora, lo que en la sociedad no puede pasar y no es bueno para ningún régimen político, ningún sistema político, es que como vos bien lo planteabas hoy, haya un gobierno y no haya una oposición organizada, haya una oposición completamente dispersa, sí, que no logra de alguna manera encontrar un camino en donde, digamos, tampoco hay un interlocutor válido, en donde al gobierno obviamente le conviene que esto exista, claro. Sí, pero a los que no le conviene es a los argentinos. Elige, ¿no?, el interlocutor, el gobierno, según las circunstancias claro, y según las medidas que quiere concretar. Porque si hacemos un análisis de lo que está pasando hoy en día, ¿quiénes son los referentes que públicamente aparecen hablando en nombre del peronismo? Un Pichetto, un presidente del bloque en el Senado, los gobernadores peronistas que han quedado, algunos intendentes que son cuasi gobernadores en sus distritos, en sus distritos, que son importantes, por supuesto, y paremos de contar, no hay otra cosa. Las organizaciones partidarias del peronismo a nivel local prácticamente no existen. Y bueno, porque esta es la realidad. Se ha personalizado la poca dirigencia que ha quedado y ha desaparecido la organización política. Este es el tema, ¿no? Sí. Digamos, el partido tiene una larga crisis porque se lo puso en stand-by hace mucho tiempo. Sí. También porque a veces a los dirigentes les conviene que no haya, sin duda, un partido que les plantee demandas o exigencias, ¿no?, o que le haga reclamos programáticos. Es mejor dejarlo todo a la voluntad de quien circunstancialmente tiene el poder político, la autoridad institucional, ocupa un cargo importante, es presidente, es gobernador o lo que sea, y el partido pasa a ser una molestia. Entonces, claro, en los últimos años hemos visto que ha ocurrido eso. De hecho, una de las preocupaciones que tenía vos sabés que yo hice un libro sobre el último Perón. Sí, señor. Una de las... Que lo estoy leyendo, dejo constancia que lo estoy leyendo, que es muy interesante. Que no siempre compartís lo importante de Perón. ¿Cómo? No compartís plenamente lo que... No, sí, por supuesto, pero me parece importante los perfiles que vos estás mostrando de ese Perón, que yo, como te comentaba recién, lo viví
bastante cercanamente, además de haber sido otro de los espectadores de Gaspar Campos, afuera de Gaspar Campos, por supuesto, como habrá sido vos, a lo mejor cuando eras un muchacho. Yo estaba en ese tiempo en la Cámara de Diputados, yo estaba en el bloque de la Alianza Popular Revolucionaria y vivimos muy cercanamente todo el proceso de Perón, primero Cámpora presidente, Perón presidente, Isabel y todo lo que había alrededor y lo que ocurrió después, de modo que lo tengo muy presente. Y las cosas que vos planteás en el libro, en las primeras páginas del libro, bueno, me han hecho recordar esos momentos tan tensos, tan angustiantes, y las cosas que realmente hay que reconocer que Perón trajo, como él novedosas, decía, ¿no? Novedosas que no fueron comprendidas ni siquiera por los descarnadamente, propios, como decía ¿no? él decía que era un animal, un animal político descarnado, ¿no? Como decía Sí, él? desencarnado, sí, O un como león que, político descarnado, algo sí, así. sí, sí. Sí. Decía que era un león herbívoro, Herbívoro, tenés razón. y también, pero sobre esto él sostenía que los movimientos políticos pasan distintas etapas, ¿no? Que una primera etapa exige cierta conducción personalista, pero que después se tiene que institucionalizar el movimiento, y que esto nunca había ocurrido, no había ocurrido en parte porque el peronismo había estado todos esos años proscripto, Absolutamente. Y él tuvo que en el instrumentar su exilio. política oscilante, a la Sí, que vos mencionas, vos no decís oscilante, pendular, su sí, sí, política sí. pendular, sí. Y bueno, él también señalaba que en ese momento era también difícil hacerlo porque había una generación muy grande, a la cual, digamos, había sido parte de su primera experiencia de gobierno, una generación nueva que era inexperta, y faltaba un acople entre esos dos momentos. Él decía, usted le decía hablando a los jóvenes, ¿no? Ustedes son demasiado jóvenes y nosotros somos demasiado viejos, y no se podía de alguna manera compatibilizar Hacía falta algo en el medio que no existía. claro, que era toda una generación que se había criado con un peronismo proscripto. Entonces se hizo muy difícil esa institucionalización que Perón planteaba, y bueno, en un escenario de tanto conflicto fue imposible. Después viene la dictadura militar, y después viene ese periodo que algunos quieren encontrar cierta semejanza con lo que se está viviendo hoy día, ¿no? Que es el periodo después de la derrota con Alfonsín, Sí. que fue una situación creo que mucho más traumática en algunos aspectos que lo que pudo haber sido la derrota con Macri. Pues es la pérdida de Luder. Claro. Sí. Más traumática en el sentido de que el peronismo nunca había vivido una derrota electoral, sí los bombardeos, la proscripción, pero veía como imposible, digamos, perder en las urnas. Y cuando se produce eso en el 83, dispara todo ese proceso de la renovación, que vos también recordarás muy bien. Claro, y proceso que se repite con la alianza después. Claro, La exactamente. pérdida con la alianza, ¿no? Bueno, acá lo veo al Tano que nos está haciendo señas, que nos estamos poniendo medio aburridos. Vamos a escuchar un poquito de música. Antes que eso, yo quiero pedirles que, bueno, se empiecen a comunicar telefónicamente a la radio, que el teléfono, como saben, es el 4245-0439. Mi celular es el 40 43 43 93. Garín tiene su celular que lo perdió, no sé si querés Y ahora hasta que lo recupere. Hasta que no recupere está bien. Bueno, pero pueden llamar a la radio, me pueden llamar a mí, putearme también, por supuesto, criticarnos o hacer algún planteo realmente que merezca la pena discutirlo, apoyarnos. Generarnos una expectativa positiva por esto que estamos emprendiendo. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música, que por supuesto es la música habitual de la radio.
Transmite FM Voces 107.7, la radio de Lomas. voces@ciudad.com.ar. Desde Italia número 26, Lomas de Zamora, sur del Gran Buenos Aires, Argentina. Es la hora 18, 22 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 56%. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, acá volvemos con Javier Garín en este primer programa que hacemos y con Bernardo Galkin. Con el peronismo. Y por supuesto, estamos casi en una ensalada de temas con Javier. Si bien antes del programa hemos hablado y hemos trazado las grandes líneas de lo que va a ser el programa,
surgen 20.000 temas, solamente con ver la agenda del día. Mira, yo creo los que medios del día. Una primera cuestión, digamos, una primera conclusión que podemos sacar de lo que venimos hablando es que el peronismo es necesario. Digamos que por más que algunos quieran su desaparición... Sí, o sea, que se queden tranquilos aquellos que ya empiezan a hablar de quiénes somos y qué queremos hacer. Partimos de la base que el peronismo es necesario. Sabias palabras de Garín, que ha dicho, el peronismo es necesario y que Galkin comparte. Y también el Tano. Si no me equivoco, el Tano también comparte. Sí. Entonces, primera cuestión para aventar sospechas es, digamos, una conclusión que podemos establecer como algo que, digamos, se puede discutir, pero nosotros creemos que es así. El peronismo es necesario, que es parte del sistema político argentino, que no está muerto, está en crisis, y que lo que requiere es una reorganización y un replanteo. Ahora, parte de esa reorganización, porque lo que ha pasado en los últimos años es poner siempre el carro delante del caballo, me parece a mí. Es que no se ha discutido qué modelo se va a defender, desde una opción alternativa a lo que está planteando Macri. Se habla muchas veces de el proyecto, Cristina se llenaba la boca hablando del proyecto nacional y los kirchneristas en general han hablado insistentemente del proyecto nacional, pero nunca lo han explicitado. Se ha dicho que era el proyecto de desarrollo con inclusión, es decir, todas frases, digamos, títulos, pero no se ha dicho en concreto qué representa eso en cada uno de los aspectos de la vida nacional. O sea, ¿cuál era el modelo integral que planteaba el kirchnerismo? Más allá de que algunas cosas lograron y quedaron muchas en el camino. Ahora, lo que yo te quería agregar a lo que decías del gobierno, que hay que reconocer que ciertos aspectos de la actual gestión pueden llegar a ser positivos en la medida que se planteen en un contexto compartido de una perspectiva política por todos los sectores del país y de la sociedad argentina, sin exclusiones, y bueno, que el gobierno atienda las demandas de los diversos sectores en función de cuál es la visión que tienen de la problemática que tenemos, ¿no? Sí, lo que yo puedo, digamos, creo que el gobierno lo hace porque no tiene más remedio, digamos, porque no tiene si bien ha ganado las elecciones, no tiene la fortaleza necesaria para imponer las reformas que está promoviendo, y entonces está obligado a dialogar. Sí, fue una ganancia a lo pirro, ¿no? Claro, ¿sí? Claro, no creo que lo haga tanto por convicción como por necesidad de contar con apoyos parlamentarios. Pero independientemente de eso, dejando a un lado cuáles pueden ser las intenciones o no, creo que, digamos, el gobierno tampoco explicita cuál es el modelo, o sea, uno lo puede deducir, digamos, es un modelo capitalista, con ciertas características, donde nos dicen que aspiran a que el desarrollo del país pase por un aumento de las inversiones y que eso en algún momento va a terminar con la pobreza. No se sabe cómo, no nos explican cómo se terminaría con la pobreza, pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Ahora, yo menciono esto porque creo que, volviendo un poco a la historia, la última vez que se planteó seriamente un programa comprensivo de todo el país fue en aquel último discurso que dio Perón ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1974, donde él anunció la convocatoria a elaborar un modelo argentino, y en donde él hizo un aporte que después se publicó post-mortem, digamos, sobre la base de las anotaciones y los escritos que él iba elaborando junto con los aportes de distintos expertos, y esa fue la última vez que se hizo una propuesta para cada uno de los sectores de la vida nacional. Después, sí, a partir de entonces no lo hubo. Claro, lo que pasa es que la figura de Perón, el liderazgo de Perón, el impacto que producían los argentinos, peronistas y no peronistas, permitía cohesionar a través de un proyecto a las masas y a los sectores de la sociedad argentina. Desaparecido Perón,
no quedó nadie, porque en realidad ni Menem ni el mismo Alfonsín, que era un hombre que podía cohesionar, podía nuclear grandes sectores de la sociedad, lo logró. Y paremos de contar, ni siquiera Néstor Kirchner, que tenía muchos aspectos populares, simpáticos, agradables, que era muy llegador con las masas, pero tampoco lo logró él. Digamos que fueron toda esta etapa de la democracia, los gobiernos estuvieron muy signados por la inmediatez y por la improvisación en muchos casos. Y esto es algo que no se ha corregido y que tiene que ser parte de una discusión de un nuevo peronismo, como dicen algunos, un peronismo del siglo XXI, el tener un proyecto de país. Y esto tiene que ser debatido, no tiene que surgir de la cabeza de un dirigente o de un líder, sino que tiene que ser parte de una discusión más general y que se haga de cara a la sociedad, tampoco a puertas cerradas en las usinas de pensamiento o en las unidades básicas, ¿no? Claro, ahora, y me parece interesante lo que decís vos, porque coincide con lo que nos hemos propuesto en el programa, por lo menos que esto sirva un poco de estímulo modesto, sencillo, de incentivo a una pequeña convocatoria para que la gente llame, discuta, plantee positivamente los temas, y podamos establecer algunas coincidencias, que se debata la política y los problemas por los que atraviesa la sociedad argentina y la sociedad local también. Porque si bien uno está impregnado por los temas locales, porque vive en Lomas de Zamora o zonas aledañas, no podemos dejar de hablar tampoco del modelo local, ¿no? En algún momento lo vamos a hablar, sí, en el buen sentido, y discutir los temas locales también, por supuesto. O sea, estamos iniciando, digamos, filosóficamente cuál es el contenido, va a ser el contenido del programa. Lo cierto es que estamos viviendo días complicados, muy complicados, ¿no? Desde lo económico, el gobierno está preparando una batería de medidas que las está negociando con los pocos referentes que tiene en la oposición. Sí, básicamente con los gobernadores, claro, ¿no? Con los gobernadores, con el Pichetto en el Senado, con 2 o 3 dirigentes sindicales, con un sector de los gremios. Está buscando coincidencias, está negociando y va a sacar de la galera algunos temas antes de fin de año, que son importantes, que van a asignar nuestras vidas en el tiempo inmediato quizás. Y van a transformar muchos aspectos del país, de la Argentina. Yo soy de la idea que tenemos que hablar de las cosas que hay que cambiar en la Argentina. Sí. Tenemos que dejar de lado los tabúes, que no se pueden hablar de ciertas cosas, que hay cosas eternas que tenemos en la Argentina, porque no funcionan. La Argentina es un país que funciona a media máquina. Esta es la realidad. Tampoco la provincia funciona en plenitud, ya acercándonos un poco más al ámbito local. ¿Quién es el que dice la provincia inviable? El turco. El turco así, sí. El turco así. La provincia inviable, y tiene razón. Un monstruo. Bueno, ahora parece que le van a dar mayor viabilidad porque ahora le van a bajar mucho dinero a partir de esta reclamo que ha hecho Vidal y que digamos... Ahí le está dando un espaldarazo político al presidente, sin duda. Sí, ¿no? Sin duda, sí. Para el futuro. Ahora, qué curioso, Bernardo, porque acá tenemos que parte de las autocríticas que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo puede ser que Vidal esté por conseguir que se le reconozca a la provincia de Buenos Aires una cierta reparación en cuanto al... 20.000 millones, creo. Creo que va a ser más, ¿eh? Sí, creo que va a llegar el ministro de Economía estaba pidiendo 60.000 millones. Sí, creo que va a llegar como a 48.000 en etapas, digamos. Sí. Pero ¿cómo puede ser que esta provincia, gobernada desde el peronismo durante muchos años, nunca se planteó seriamente recuperar lo que le correspondería por la coparticipación? Scioli fue incapaz de 12 años de gobierno kirchnerista de plantear en su etapa de gobierno una modificación del tema del fondo del conurbano. Scioli tampoco lo hizo. Claro, exactamente. Y era una de las cosas. Vos viste, yo trabajo en la legislatura, presencio los debates parlamentarios, y una de las cosas que se le planteaba permanentemente de distintos sectores políticos era por qué no reclamaba
una modificación en los términos de su relación con la nación, de las deudas que le hubiera correspondido. Fue incapaz de plantearlo, y lo cierto es que yo creo, es mi especulación, que Macri se lo va a dar a Vidal porque ve en Vidal una candidata que tiene futuro, no solo para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque supuesto. le está dando un espaldarazo financiero, económico y político enorme. Con esos fondos va a poder, pavimentar toda la provincia de Buenos Aires, ojo, y eso tiene un alto valor político. Y vos hablás de cómo se ha podido en la legislatura. En estas horas se acaba de aprobar el nuevo presupuesto en el Senado, si no recuerdo mal, si no vi mal. Bueno, la legislatura, se aprobó el día de ayer en ambas cámaras. La reducción del presupuesto político, como dice la gobernadora, de la legislatura, que es algo muy atractivo entre comillas, un fuerte aumento de impuestos, una ampliación del endeudamiento gravísimo, enorme, con coincidencias políticas. No ha habido una voz que trascendiera de sectores de la oposición para hacer planteos más o menos importantes. O sea, se acaba de aprobar una política económica bastante discutible políticamente en principio. Aumentar el endeudamiento, sobre todo en aumentar los impuestos. ¿Y ¿Y dónde están las voces de la oposición que hagan un planteo importante frente a eso? Y seguramente hubo una negociación sospechosa. No, seguramente hubo negociaciones Sí. que facilitaron eso, evidentemente, porque los municipios van a recibir fondos parte de esos fondos de ese endeudamiento, ¿no? Entonces esto es claro que es parte de una negociación política, económica, etcétera, en el buen sentido, ¿no? Estamos hablando en el buen sentido. Seguramente para fortalecer liderazgos caudillescos, ¿no? A nivel local, porque cada intendente negocia según las condiciones políticas de su distrito y sus necesidades económicas, y bueno, de alguna manera ordena la votación de la legislatura, los intendentes. Ahora también, vos fijate, se prevé que se va a ir bajando, disminuyendo ingresos brutos, que es una fuente impositiva muy importante de las provincias, porque el gobierno quiere eliminar dice que es un impuesto distorsivo, lo quiere ir reduciendo. Sí, porque lo vienen planteando los empresarios. Sí, lo vienen planteando los empresarios. Entonces plantean como alternativa que se aumenten el impuesto inmobiliario, en el inmobiliario rural, sobre todo. Y vos fijate que en la historia reciente de la provincia de Buenos Aires, en los últimos años, no se tocó, y se tocó muy poco, el inmobiliario rural. Cuando hubo un intento de aumentar la alícuota, hubo un verdadero escándalo, casi prende en fuego la legislatura. Ahora nadie dijo nada. Ahora se aumenta el impuesto inmobiliario rural y no se ve a los chacareros quemando todo, ni protestando, porque en realidad sabemos también que el inmobiliario rural está muy atrasado. Sí, porque esas valuaciones están atrasadas. Claro, están muy atrasadas las valuaciones. Entonces, están ocurriendo cosas que antes por algún motivo no se podían hacer. Y esto es curioso. Claro, cosas que hubieran originado un incendio en ciertos sectores de la sociedad. O por lo menos que no había una decisión política tampoco de hacerla, aún a costo de tener que enfrentarse con estos sectores. Y ahora silenciosa y calmadamente aparecen aprobadas entre gallos y medianoche, y bueno, van a tener una incidencia importante. Esto de que yo te decía de que los que fundamentalmente han pedido... O sea, yo no veo, te aclaro, Bernardo, me parece bien que se aprueben las modificaciones que hagan falta en la provincia de Buenos Aires, me parece bien que haya negociaciones con los intendentes. El tema es que, digamos, en este marco de qué hacemos con el peronismo, lo que llama la atención... cada uno negocia lo que quiere, en realidad. Claro, que no hay una política más o menos unificada de negociación. Exactamente, es cierto. Exactamente. Por eso me parece importante que, aunque sea nosotros, modestamente, podamos incursionar en alguna temática tendiente a llegar a ese objetivo. O sea, ¿por qué no hablar de una política unificadora, clara, importante, públicamente compartida con los sectores de la sociedad, ¿no?
Así que, bueno, vamos a seguir en esa línea. Escuchamos un poquito más de música folclórica. Le pedimos al Tano. Tano. Nuestras vías de comunicación. Contactate www.fmvoces.com.ar. Transmite FM Voces 107.7, la radio de Lomas. voces@ciudad.com.ar. Desde Italia número 26, Lomas de Zamora, sur del Gran Buenos Aires, Argentina. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase. Acá ya volvemos con prácticamente el último tramo con Javier de este primer programa de qué hacemos con el peronismo. Y por supuesto que hay 20.000 temas que aparecen, estamos haciendo una especie de ensalada. Y tocamos temas que son importantes. Por ejemplo, ahora orillamos el tema del costo argentino. Muchas de las medidas que está preparando el gobierno, que va a concretar en horas prácticamente, y que van a tener una influencia muy grande en la vida cotidiana, es todo aquello tendiente a bajar el famoso costo argentino. Una demanda de los empresarios. Una demanda de los empresarios. No sé si tienen razón o no, eso ya no lo sé, pero evidentemente no sé es una demanda del empresariado. Claro, les cuesta abrir el bolsillo, porque ellos también tendrían que plantear en la mesa de negociación, bueno, el costo argentino también está compuesto por mi utilidad, claro, por mi utilidad de empresario, y yo estoy dispuesto a congelarla o a bajar mi utilidad. Pero como ni cuentan cuánta es la utilidad, ni por supuesto tampoco cuentan dónde la tienen, no hablan de su utilidad, acá parece que el único que tiene que bajar el costo argentino es el gobierno y el obrero. Claro. Los únicos que van a contribuir en esta balanza a bajar el costo argentino, que es cierto que es muy alto el costo argentino. Pero es muy alto por otras cosas también, por la ineficiencia, por la corrupción, por las cadenas de valores y por las cadenas comerciales que pasan las cosas por 38 manos y cada uno se lleva su utilidad y aumenta el costo y aumenta el precio. Pero volvamos al tema de los empresarios. ¿Qué han puesto ellos sobre la mesa para bajar el costo argentino? Sí, nada, como siempre. Que yo sepa, nada, no. Esto es la vieja historia, ¿no? Ellos quieren que el costo siempre lo paguen otros. Claro. Pero bueno, frente a eso, ¿cómo se discute? ¿Cómo se discute cuando uno no tiene una oposición organizada que pueda tema, ¿no? Dar el debate? Y cuando el peronismo de alguna manera se ha municipalizado. Mirá, yo el otro día hablaba con un compañero, el Chino Fernández, de otro distrito, ¿no? De acá de Lomas, un hombre que estuvo mucho tiempo trabajando en la CGT, y planteaba lo siguiente. Dice, se dio un fenómeno curioso en las últimas elecciones. El PRO, que era un partido municipal, se nacionalizó. Sí. Y el peronismo, que era un partido nacional, se municipalizó y se convirtió en una especie de liga de gobernadores e intendentes que vos describiste muy bien, ¿no? Dramática situación del peronismo. Ahí tenemos un oyente, Javier lo va a leer, que plantea una inquietud vinculada al tema de las tarifas de los servicios públicos. Un tema que se viene, dramáticamente se viene, que va a impactar sin duda en el costo de vida, y bueno, el gobierno se maneja en soledad, más allá de esta convocatoria que hace a estas asambleas populares que le digo yo, donde la gente no va, por supuesto, y termina todo consentido, ¿no? Juan plantea el tema de Lomas, quiero que toquen los servicios públicos, agua, luz y gas. Hubo cortes de luz, sí, ¿no? Nos están diciendo, sí. Y hace un rato, por el famoso Pampero, también se cortó la luz, por lo menos en Temperley, hace una hora.
Obviamente las tarifas vienen aumentando, las empresas siguen sin inversión, por lo menos no se ve la inversión en la calle. Vos ves algunas calles que se abren y se está cambiando por ejemplo en el caso de electricidad, la red de media tensión, pero vos no ves que esté a pleno Edesur ni Edenor trabajando en la calle para terminar con el tema de los cortes. Este era el viejo, digamos, el viejo argumento para el aumento de tarifas, Sí, señor. es que las empresas no pueden invertir, a lo mejor económicamente tenga parte de razón, pero la ecuación desde el punto de vista financiero se acierta. Pero el tema es que políticamente tiene que haber una exigencia de que inviertan, porque si le están dando... Y un control. Claro, exactamente, un control. Claro, es mucha plata que se mueve, y esto va a incidir, bueno, es parte de lo que venimos hablando. El gobierno actúa en soledad y cuando tiene que sacar alguna medida importante la negocia con alguno de los sectores. Desde el punto de vista estratégico es una buena... Si nosotros fuéramos gobierno y estuviéramos en esas condiciones, haríamos lo mismo. Claro, exactamente. Qué mejor que tener una oposición dividida. Claro. Y por eso pasan estas cosas que plantea Juan, ¿no? Que nadie asume verdaderamente la defensa del usuario y del consumidor de los servicios que termina sufriendo el vecino, que los tiene que pagar más caros y que no han mejorado, ¿no? Porque realmente no han mejorado. Esperemos que ahora cuando avance el verano veremos realmente qué es lo que pasa con el servicio del suministro eléctrico, si nuevamente va a colapsar, qué es lo que va a pasar. Ahí viene un aumento antes de fin de año del gas, que en fin, como yo decía recién, las audiencias públicas se hacen, pero no pasa absolutamente nada. Después hay algunos jueces que empiezan a hacer lugar a los amparos, se demora un poco, pero se termina concretando los aumentos más adelante. Esto es parte un poco de la anarquía política que tenemos y del fortalecimiento. El gobierno se siente fortalecido con todo esto, porque lo cierto es que, convoca a los empresarios, convoca a algunos funcionarios importantes del exterior que vienen y lo alientan al presidente para que continúe con estas medidas, con bajar el costo argentino, con abrir las fronteras, con abrirse al comercio internacional, en fin, muchas cosas, algunas de las cuales pueden ser discutibles y otras lisa y llanamente son inaceptables, pero es la falta de un protagonismo político atrás. Aparentemente, por lo menos esto es lo que está trascendiendo, es que ya estaría acordado, por ejemplo, avanzar con la reforma laboral, ¿no? Sí, entre el gobierno y la CGT. Sí. Es cierto, este es un tema que ojalá pudiéramos, en todo caso, la semana que viene, dedicarnos de lleno a discutir este tema. Nos dice el Tano que efectivamente recién hace un rato se acaba de confirmar esta información. Sí, hay cosas muy graves que se vienen adelantando, por ejemplo el tema del reemplazo del pago de las indemnizaciones por despido incausado con un fondo que el mismo empleado va a tener que constituir. A mí me parece una locura, un absurdo. Yo creo que es parte de la negociación. El gobierno plantea una hipótesis de máxima que después va a terminar bajándola, porque yo no creo que se apruebe esto, como existía el famoso fondo de desempleo en el gremio de la construcción con la famosa libreta de aportes. Me parece inconcebible que un empleado tenga que estar de su salario integrando un fondo de desempleo para que cuando lo despidan incausadamente cobrarse la indemnización de ese fondo. Habrá que ver ahora digamos la información es muy reciente, no sabemos si eso es parte del acuerdo, a lo mejor no lo sabemos. Lo estuvieron anticipando, por lo menos algunos funcionarios del gobierno. Pero claro, esa es la intención del gobierno por lo menos, y la verdad que es parte de esto, de tirar para un solo lado. Están negociando con una CGT, una de las CGTs unificada, una de ellas, ¿no? Y por otro lado está convocado un paro para los primeros días de diciembre ya, de otro sector creo que de la CTA, con organizaciones de izquierda. Ahora, se viene un diciembre, Bernardo, una vez más, digamos, a veces hay que mirar hacia el pasado para tratar de ver cuál es el camino que tenemos que llevar adelante en estas circunstancias, ¿no?
¿cuál fue una de las cuestiones que planteó como prioritarias Perón antes de su retorno? La unificación de la CGT. Como vos recordás muy bien, estaba dividida. El fortalecimiento de las centrales empresarias también. Claro, claro. Pero él sostenía como una base de la defensa de los intereses populares y de los trabajadores que hubiera una CGT unificada y fuerte, digamos, que esto es parte de la tarea que se encargó de hacer Rucci antes de que lo mataran. Y en los últimos años hemos vivido el proceso inverso, en donde por conveniencias políticas del momento y también por conveniencias personales y también por dinámicas propias del movimiento obrero, pero creo que incide mucho el tema político, ahí se promovió la división y llegamos a tener 5 centrales obreras, una CGT dividida en 3, una CTA dividida en 2, y bueno, volver de eso, avanzar hacia una reunificación, es algo que se empezó a hacer y quedó a mitad de camino. Entonces, son tantos los temas que hay que acometer, ¿no? Vos, ahora que estamos hablando de los sindicatos, pero ¿no te parece que realmente dentro, históricamente en el peronismo, la idea de que el movimiento obrero es la columna vertebral, como decía lo que Perón? pasa es que está tan discutida la representación del movimiento obrero, y tan sospechada por momentos la representación del movimiento obrero, que eso lo aprovecha el gobierno de turno siempre y negocia con alguno de los dirigentes obreros, que atrás están sospechados además de corrupción y de enquistamiento en la conducción de los gremios durante 20, 30 años. Hace falta también acometer una reforma de las entidades gremiales, ¿no? Claro. Esta es la realidad. Eso es verdad, pero por otro lado, digamos, es una opinión personal mía, quizás la heredé de mi abuelo que era sindicalista, ¿no? Sí, leí alguna referencia que haces en el libro. Claro, él, digamos, muchas veces estaba en contra de las conducciones, venía del anarcosindicalismo, ¿no? Claro. En contra de las conducciones, digamos, era un tipo rebelde. De los enquistados. Pero nunca postuló que había que destruir o había que erosionar la representación sindical. Pero hay que iniciar un proceso de democratización de la conducción gremial, porque lo cierto es que los gobiernos de turno se aprovechan de algunos dirigentes que tienen atrás cosas muy sospechadas, y negocia, mirá, tengo una carpeta que la abro y no la abro, y terminan haciendo cualquier cosa. Bueno, esto será parte del debate que tenemos que dar, ¿no? Porque tenemos que dilucidar también cuál es el rol del movimiento obrero y cuál es la relación de un movimiento nacional con los trabajadores organizados, porque yo escucho un discurso muy antisindical en algunos sectores que se supone que son peronistas, que tienen posiciones populares y que tienen respecto del movimiento obrero una actitud muy despectiva, muy descalificatoria, ¿no? Y esto, no digo que en algunos casos no se lo merezca, pero realmente es preocupante que no comprendamos la necesidad de que haya un movimiento obrero fuerte. Habrá que buscar la vuelta, habrá que ver... No, sí, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Un movimiento obrero fuerte, un movimiento empresarial fuerte y con vocación nacional, que no la tiene, partidos políticos sólidos, importantes, con contenido, con inteligencia política, de modo que me parece que todo esto es importante, interesante. Bueno, de todos estos temas tenemos que hablar, ¿no? Exactamente, así que bueno, nos dice que el Tano nos confirma que efectivamente la CGT ya llegó a un acuerdo para que se avance con la reforma laboral. Claro que sí. Es cierto, estos son los temas que también hay que hablarlos, que la reforma laboral en Brasil ha implicado el inminente descenso abrupto del costo brasilero, socio mayor nuestro en el Mercosur y con el cual tenemos un intercambio casi del 80% de nuestro comercio exterior, que no nos va a permitir competir ni seguir vendiéndole a ellos porque vamos a estar mucho más caros de lo que estamos.
Entonces, yo no digo emparejar, porque son filosofías y realidades políticas distintas, Argentina y Brasil, pero que tenemos que hacer algo también en esa materia, hay que hacerlo, porque ya han tomado la iniciativa los brasileros, son nuestros socios ellos. Si vamos a seguir estando en el Mercosur, de alguna manera tenemos que acompañar un proceso de mejora. A lo mejor lo que hay que hacer también es fortalecer la parte sindical dentro del Mercosur, que es algo que para que haya mejores condiciones de negociación puede ser en conjunto. Yo creo, Javier, hay que hablar de todo, inclusive de la ley de contrato de trabajo, ley sagrada, importantísima, que si bien, si no recuerdo mal, viene de un proceso militar. No, la ley de contrato de trabajo es de se las sancionó posturerías del gobierno de Isabel. Se sancionó, claro, se empezó a elaborar en la presidencia de Perón, sí. No se llegó a sancionar y se sancionó unos meses después de su muerte. Pero durante la presidencia de Isabel, entonces. Sí. Importante, con un código del trabajo unificado realmente. Muy avanzado. Pero que bueno, que a través del tiempo las condiciones de trabajo, las condiciones de la economía han cambiado. Bueno, y además requiere una modernización. No puede ser que sea un tema tabú, que no se pueda tocar, que sea un tema que está congelado en el tiempo y en la historia. A lo mejor hay que hablar de algunas modificaciones de algunos aspectos de la ley de contrato de trabajo. Pero, por ejemplo, plantear el tema de que la indemnización tenga que ser pagada por el propio, el propio obrero o empleado, me parece que es una locura, ¿no? Pero bueno, hay cosas que va a haber que asumir y hay que va a haber que sentarse y hablar. Volvemos al inicio. ¿Con quién se sienta el gobierno a hablar? No puede, no tiene un interlocutor con peso político como para definir conjuntamente las cosas que hay que hacer. Y tampoco el gobierno tiene ni mayorías en las cámaras para hacerlo solo, ni tampoco tiene condiciones económicas ni de poder para hacerlo. Y hay otra cosa que, bueno, ya no nos queda tiempo porque es un tema muy extenso, pero digamos, también el gobierno puede avanzar en algunas de estas iniciativas porque del otro lado está tan castigado por escándalos de corrupción, por cuestiones que han por escándalos saturado de corrupción o denuncias de corrupción que terminan siendo escándalos, pero por lo menos con actuaciones judiciales y gran repercusión periodística. Todo. Sí, pero que también, digamos, no es solo una cuestión mediática, digamos. No. Hay una base real que en algún momento hay que discutir también por qué se ha dado ese proceso de deterioro, digamos, de la política a través de la corrupción, y que esto es utilizado obviamente por los gobiernos reaccionarios para desprestigiar el movimiento popular, ¿no? Sin duda. Y logran su objetivo porque la gente también está un poco bastante podrida de eso, ¿no? Por más que algunos dicen no le interesa, pero sí molesta a la gente común le molesta. Yo creo que el tema de la corrupción es un tema que lo vamos a tener que hablar. No podemos ignorarlo, ni mucho menos. Lo que, digamos, ellos pretenden que la corrupción está de un solo lado. Exacto. Sabemos que no es así. Exacto. Digamos que les salpica tanto a ellos como a nosotros, pero digamos tiene que ser parte de una agenda de discusión, porque si no parece que nosotros estamos defendiendo chorros, estamos defendiendo actos de corrupción cuando creo que no es así, ¿no? Y también vamos a tener que hablar de qué manera aseguramos la actuación del Estado, local, provincial, nacional, o tenemos una iniciativa en ese sentido, no somos capaces tampoco de dar la idea absoluta, pero para que el Estado funcione de una manera mejor, de forma tal que avente las posibilidades de la corrupción. Claro, que prevenga, digamos. Que prevenga, tanto en la actuación de los funcionarios como de los empresarios. Como decía el general con ironía, los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores, ¿no? Bueno, acá el Tano nos hace una señal con el dedo para que vayamos redondeando. Bueno, nos vamos a ir, nos vamos despidiendo. Por supuesto, recordándoles que vamos a estar con Javier el próximo miércoles a las 18 horas acá en FM Voces, en el 107.7. El teléfono, como ustedes saben, es 4245-0439. FM Voces está en Italia 26 Sexto F.
pueden venir, por supuesto, a putearnos personalmente. Y mi teléfono, hasta que Garín recupere el suyo, es el 40 43 43 93. Yo soy Bernardo Galkin y estamos con Javier. Él recepciona las puteadas que tengan contra mí. Y las distribuyo con Garín y con el Tano posiblemente. Chao, hasta el miércoles. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. 107.7 MHz. Hace publicidad y promociona tus productos o servicios. Inicio espacio publicitario. Nuestras vías de comunicación. Conectate, contactate. www.fmvoces.com